Ronnie James Dio no llegó al heavy metal para entretener ni para encajar en una escena. Llegó para fundar un lenguaje. Antes de que su voz tocara los escenarios más oscuros del mundo, ya existía en él una comprensión profunda de algo que muchos músicos jamás alcanzan, que el sonido puede ser mito, que la palabra puede ser ritual, y que una canción puede funcionar como advertencia existencial. Dio no cantaba canciones, invocaba relatos. Cada verso era una grieta abierta en la realidad cotidiana, cada nota, una antorcha encendida en medio del abismo humano. Hablar de Dio es hablar de la voz como destino. No una voz cualquiera, sino una que parecía surgir desde un estrato más antiguo que el rock mismo, como si hubiera sido heredada de bardos olvidados, de sacerdotes expulsados de templos derruidos, de profetas condenados a decir la verdad cuando nadie quiere escucharla. Su timbre no buscaba agradar, ordenaba. No pedía atención, la reclamaba. Y cuando sonaba, algo se alineaba en el interior del oyente, como si una verdad enterrada hubiese sido pronunciada por fin. Dio comprendió algo devastadoramente simple y por eso mismo brutal. Que el ser humano necesita símbolos porque no soporta mirarse de frente sin ellos. Por eso recurrió a dragones, reyes caídos, demonios, luces y sombras. No para escapar de la realidad, sino para decirla sin anestesia. En sus letras, la fantasía no era un refugio, era un espejo deformante que revelaba lo que la moral cómoda prefiere ocultar. El héroe siempre estaba cansado. El villano siempre tenía razones. Y la batalla jamás terminaba con la victoria absoluta, sino con la pérdida de la inocencia. Su obra no se entiende desde la superficie. Dio operaba en un nivel más profundo, casi herético, convirtió al heavy metal en una ética trágica. En su universo no existía el bien puro ni el mal absoluto. Existía la elección. Existía la caída. Existía el precio de ver demasiado. Escuchar a Dio era aceptar una verdad incómoda, que el infierno no es un lugar al que se va después de morir, sino un estado que se construye en vida cuando se abdica de la conciencia. Por eso su oscuridad no era nihilista. Era lúcida. Dio no celebraba el vacío, lo señalaba. No glorificaba al demonio, lo usaba como símbolo del poder que corrompe, de la fe ciega, del liderazgo sin alma. Su voz no invitaba a perderse, sino a despertar aún sabiendo que el despertar duele. En un género donde muchos confundieron oscuridad con autodestrucción, Dio fue una anomalía peligrosa, un hombre íntegro hablando desde las sombras. Cuando murió en 2010, no se apagó una voz. Se cerró un ciclo arquetípico. Porque Dio no pertenecía solo a una banda, ni siquiera a una generación. Pertenecía a una función ancestral, la del narrador que advierte al pueblo antes de la caída, aun sabiendo que probablemente no será escuchado. Su muerte no fue el final de una carrera artística, fue el momento en que el mito dejó de caminar entre nosotros y pasó a ocupar su lugar natural, el de leyenda viva, eterna, incómoda. Escuchar hoy a Ronnie James Dio no es un acto de nostalgia. Es un acto de confrontación. Su voz sigue preguntando lo que muchos evitan responder. ¿Qué haces con el poder que tienes? ¿Qué eliges cuando nadie mira? ¿Qué parte de ti alimenta la luz, y cuál protege la sombra? Porque Dio no cantó para hacernos sentir fuertes. Cantó para recordarnos que la fuerza sin conciencia es solo otra forma de condena. Fue una grieta en la historia, una fisura por donde se filtró algo antiguo, incómodo y demasiado lúcido para este mundo moderno. Mientras otros usaban el ruido como escape, Dio utilizó la música como un acto de revelación. Su voz no nació para complacer ni para seducir masas, nació para pronunciar verdades que duelen. Para envolver al oyente en una liturgia oscura donde cada palabra pesaba como un juramento y cada nota sonaba como un veredicto. Escuchar a Dio era aceptar una iniciación. Después de él, ya no se podía oír el metal, ni la vida, de la misma forma. Dio entendió algo que el arte contemporáneo suele olvidar, que el ser humano no necesita más distracción, sino sentido. Por eso convirtió al heavy metal en una arquitectura simbólica, en un templo sonoro construido con mitos, advertencias y pruebas morales. En su obra, la oscuridad no era una estética vacía ni una provocación adolescente. Era el territorio donde se decide quién eres cuando se apagan las luces. Sus canciones no ofrecían consuelo, ofrecían confrontación. No prometían salvación, exigían conciencia.
Dio no escribía para el que busca refugio, sino para el que se atreve a mirar de frente el abismo sin bajar la cabeza. Su voz, imponente, clara, casi sobrenatural, funcionaba como un instrumento de juicio. No gritaba desde la rabia, sino desde la autoridad del que ha comprendido. Era la voz del narrador antiguo, del guardián del umbral, del que se queda de pie cuando todos huyen. En cada interpretación, Dio asumía un rol peligroso, el de recordarnos que el mal no es una entidad externa que puede expulsarse con fe o ruido, sino una fuerza que se alimenta de la ignorancia, la obediencia ciega y la renuncia a pensar. Por eso sus historias estaban llenas de reyes caídos, héroes traicionados y luces que queman, porque ver la verdad tiene un costo, y no todos están dispuestos a pagarlo. La épica de Dio no glorificaba la violencia ni la oscuridad, las desnudaba. Bajo dragones y hechiceros se escondían las preguntas esenciales. ¿Qué haces con el poder que te ofrecen? ¿Qué eliges cuando nadie te observa? ¿Hasta dónde eres capaz de sostener tu propia conciencia sin traicionarte? Su música funcionaba como un espejo cruel. Quien escuchaba solo fantasía, se quedaba en la superficie. Quien escuchaba con atención, encontraba una advertencia imposible de ignorar. Dio no quería seguidores. Quería despiertos. Cuando su voz se apagó en 2010, el silencio no fue normal. Fue un silencio denso, casi ritual, como cuando termina una era y el mundo aún no sabe cómo nombrar la ausencia. Porque Dio no era solo un artista, era una función espiritual dentro del metal, el último gran narrador que se atrevió a hablar de moral sin cinismo, de oscuridad sin glorificación, de poder sin idolatría. Su muerte no cerró una discografía, selló un pacto. El pacto de una música que podía ser brutal sin ser vacía, épica sin ser ingenua, oscura sin perder dignidad. Hoy, pronunciar el nombre de Ronnie James Dio no es un acto de memoria, es una invocación. Su obra sigue ahí, intacta, esperando al que tenga el valor de escucharla sin filtros ni excusas. Porque Dio no cantó para acompañarnos. Cantó para desafiarnos. Y en un mundo que prefiere el ruido cómodo a la verdad incómoda, su voz sigue siendo una herida abierta. Una herida que despierta. El origen de una voz que no parecía humana. Ronald James Padabona nació en 1942, en un mundo que todavía no sabía nombrar la oscuridad que estaba gestándose. Antes de que el heavy metal existiera como lenguaje, como refugio o como herida colectiva, ya existía la semilla de Dio. Y esa semilla no nació del caos, ni del exceso, ni del instinto salvaje que luego dominaría al género. Nació del orden, de la disciplina, de una comprensión casi obsesiva del sonido como estructura y destino. Mientras otros aprendían a gritar, Dio aprendía a respirar. Mientras otros buscaban volumen, él buscaba control. Mientras otros confundían fuerza con destrucción, él entendía que la verdadera potencia está en dominar el fuego sin quemarse. La trompeta fue su primer templo. Un instrumento que no perdona errores, que exige precisión, que castiga al impulsivo. Ahí se formó algo decisivo. Dio aprendió que el aire no se desperdicia, que cada nota tiene un peso moral, que la música no es explosión, es construcción. Teoría musical, armonía, disciplina clásica. No como jaula, sino como forja. Su voz futura no sería un accidente, sería un arma templada lentamente. Por eso, cuando el rock comenzó a endurecerse y a buscar el ruido como identidad, Dio ya caminaba en otra dirección. Él había comprendido algo que muchos jamás entenderían, ni siquiera décadas después. La oscuridad no está en el volumen, sino en el significado. No necesitaba desgarrarse la garganta para sonar peligroso. Su voz no suplicaba atención, imponía presencia. Limpia, poderosa, casi operística, emergía como si viniera de un estrato más profundo que el tiempo mismo. No era una voz joven ni vieja, era ancestral. Como si hubiese sido heredada de generaciones de narradores condenados a decir verdades incómodas cuando el mundo prefería dormir. Aquí está la diferencia esencial. Ozzy Osbourne fue el caos primitivo, la locura sin filtro, el cuerpo poseído por la oscuridad. Dio, en cambio, fue la mente que observa la oscuridad y la traduce en símbolo. Donde Ozzy encarnaba el abismo, Dio lo describía. Donde otros gritaban desde la herida, él hablaba desde la comprensión de la herida. Y eso es mucho más perturbador.
La voz de Dio no pertenecía del todo al mundo humano porque no buscaba identificación inmediata. No decía mírame, decía escucha. Era la voz del narrador antiguo que se alza entre ruinas, del bardo que no canta para entretener a la corte, sino para advertirla de su caída. Era la voz del profeta que sabe que será incomprendido, pero habla de todos modos porque callar sería una traición mayor. Cada nota estaba sostenida por intención. Cada palabra era pronunciada como si fuera un juramento. Dio no improvisaba su oscuridad, la articulaba. Por eso su canto no envejece. Porque no depende de la moda, ni del exceso químico, ni de la pose rebelde. Depende de algo más raro y más peligroso, conciencia. En una escena musical que glorificó la autodestrucción, Dio eligió la lucidez. Y esa elección lo aisló, pero también lo elevó. Su voz no sonaba humana porque el ser humano común huye del control cuando se asoma al abismo. Dio no huyó. Se quedó mirando. Aprendió su lenguaje. Y luego regresó para contarlo. Así nació una voz que no gritaba, condenaba. Una voz que no rogaba, advertía. Una voz que no se quebraba, porque ya había aceptado el precio de la verdad. Y desde ese origen, disciplinado, consciente, casi ritual, comenzó a formarse el mito. No el mito del exceso, sino el mito del narrador que sabe que la oscuridad no se combate con ruido, sino con significado. Rainbow, el nacimiento del metal épico. Cuando Ronnie James Dio entra en Rainbow, algo se quiebra en la historia del heavy metal. No es un cambio de sonido solamente, es un desplazamiento ontológico. El género deja de hablar solo del presente inmediato, la rebelión juvenil, la fiesta, el exceso, el ruido como liberación, y comienza a mirar hacia algo más antiguo, más profundo y más peligroso, el mito. Con Rainbow, el metal deja de ser una reacción y se convierte en una narración. Antes de Dio, el metal era visceral, directo, corporal. Era rabia, velocidad, confrontación. Necesario, pero incompleto. Con Dio ocurre algo radical, el metal adquiere memoria. Empieza a hablar como hablan las civilizaciones cuando ya han visto caer imperios. Ya no grita desde el ahora, advierte desde la historia eterna del poder y la caída. Aquí sucede lo impensable, dragones, reyes caídos, hechiceros y montañas no aparecen como decoración, sino como estructuras simbólicas. Dio no introduce la fantasía para huir del mundo moderno, sino para decir la verdad del mundo moderno sin nombrarlo directamente. Porque entendía algo esencial, el ser humano acepta mejor una verdad brutal cuando se le presenta como mito. Con Rainbow, la música se vuelve épica, pero no heroica en el sentido ingenuo. Es una épica trágica. El héroe ya no es invencible. El rey siempre cae. El hechicero paga el precio de su conocimiento. La batalla entre la luz y la oscuridad no se resuelve, se repite. Aquí nace el metal como mitología moderna, como un sistema simbólico capaz de hablar del poder, la fe, la ambición y la destrucción sin moralismos simplistas. Man on the Silver Mountain no es un canto de victoria. Es una declaración de ambición desnuda. El hombre que sube la montaña no lo hace por sabiduría, sino por dominio. Es la figura eterna del que cree que el poder lo hará trascender, sin entender que la cima es también el lugar de la soledad absoluta. Dio no glorifica al conquistador, lo expone. Nos muestra el impulso humano de ascender incluso cuando el precio es la propia alma. Y luego está Stargazer, quizá uno de los manifiestos más devastadores jamás escritos en el heavy metal. Aquí la fantasía se vuelve despiadada. Un hechicero obsesionado con alcanzar los cielos utiliza esclavos para construir una torre imposible. La promesa es divina, el método es cruel. El resultado es inevitable, caída, muerte, ruina. No hay redención. Solo la lección que la humanidad se niega a aprender una y otra vez. El poder sin conciencia siempre se derrumba, y arrastra consigo a los inocentes. Dio no necesitó nombrar dictadores, religiones o sistemas políticos. Le bastó con narrar el mito. Porque el mito es más duradero que la denuncia directa. En Stargazer, la torre no es solo una estructura física, es el símbolo eterno de la soberbia humana, de la fe ciega, del líder que promete el cielo mientras construye el infierno. Esto no es fantasía escapista. Esto es filosofía en forma de canto ritual.
Rainbow, bajo la voz de Dio, se convierte en un espacio donde el metal adquiere gravedad moral. Cada canción funciona como una parábola oscura. No hay canciones vacías. No hay glorificación del mal. Hay advertencias. Hay consecuencias. Hay una comprensión profunda de que la luz y la oscuridad no son bandos externos, sino fuerzas que se disputan el interior del ser humano. Musicalmente, la guitarra de Ritchie Blackmore se vuelve el filo perfecto para esta visión, neoclásica, dramática, casi barroca. No acompaña a la voz, dialoga con ella. La música no empuja a Dio, lo sostiene, como si ambos entendieran que están construyendo algo que va más allá de una banda, están levantando un lenguaje nuevo. Aquí el metal deja de ser únicamente música pesada y se transforma en relato fundacional. Con Rainbow nace el metal que no solo golpea el cuerpo, sino que perfora la conciencia. El metal que no se agota en el volumen, sino que permanece porque habla de estructuras eternas, poder, fe, ambición, caída, castigo. Dio no canta como un protagonista. Canta como un testigo. Como alguien que ya vio la historia repetirse demasiadas veces. Su voz no celebra la batalla, la describe con la serenidad de quien sabe que siempre hay víctimas, incluso cuando se proclaman victorias. En Rainbow, Ronnie James Dio se convierte definitivamente en lo que estaba destinado a ser, el arquitecto del mito dentro del heavy metal. El hombre que entendió que la fantasía no es evasión, sino el idioma más honesto para hablar de lo que el ser humano no quiere admitir, que seguimos construyendo torres hacia el cielo sin haber aprendido a sostenerlas. Aquí nace el metal épico. No como fantasía infantil, sino como memoria trágica de la humanidad cantada con fuego. Black Sabbath, cargar con el peso de Ozzy y transformarlo. Cuando Ronnie James Dio reemplaza directamente a Ozzy Osbourne en Black Sabbath, no ocurre un simple cambio de vocalista. Ocurre un cisma espiritual. El metal se fractura. Los fieles se dividen. El pasado ruge. Porque Ozzy no era solo una voz, era el símbolo del Sabbath original, la encarnación del caos primitivo, del miedo sin nombre, de la oscuridad que no piensa, solo existe. Ozzy era el grito del inconsciente colectivo, la locura sin filtro, el cuerpo poseído por algo que ni siquiera él comprendía del todo. Entrar ahí no era un honor. Era una condena. Dio lo sabía. Y precisamente por eso hizo lo impensable, no intentó ser Ozzy. No imitó el delirio, no copió la forma, no heredó la locura. Hizo algo mucho más peligroso y mucho más profundo. Tomó esa oscuridad primitiva y la obligó a mirarse al espejo. Reinventó Black Sabbath no desde el ruido, sino desde la conciencia. Con Dio, Sabbath deja de ser solo una banda que describe el mal y se convierte en un tribunal interior. Ya no basta con señalar demonios externos. Ya no basta con cantar sobre el infierno como lugar mítico. Ahora la pregunta es más brutal, más incómoda, más difícil de evadir. ¿Y si el infierno no está abajo, sino dentro del hombre? Con Heaven and Hell y Mad Rules, Black Sabbath se transforma en un campo de batalla espiritual. Aquí no hay respuestas fáciles. Aquí no hay redención automática. Aquí no hay fe que salve sin responsabilidad. Dio introduce una idea devastadora para una audiencia acostumbrada al miedo externo. El mal ya no es un monstruo que te ataca, el mal es una decisión que tomas, el cielo no es refugio, el cielo es una carga moral. Heaven and Hell no es una canción. Es una tesis existencial cantada con fuego. Dio plantea, sin anestesia, que el bien y el mal no son fuerzas sobrenaturales que nos poseen, sino elecciones humanas repetidas hasta convertirse en destino. No hay diablo que te obligue. No hay Dios que te absuelva si no asumes tu responsabilidad. Solo estás tú, frente a tus actos. Eso fue insoportable para muchos. Porque el Sabbath de Ozzy permitía algo cómodo, culpar a la oscuridad externa. El Sabbath de Dio no concede esa escapatoria. Te devuelve la oscuridad a las manos y te dice, esto también es tuyo. Dio no canta sobre el diablo para glorificarlo. Lo hace para desenmascarar la ingenuidad moral. Para mostrar que creer en el mal como entidad externa es la forma más fácil de no hacerse cargo de uno mismo. Su voz no suena poseída, suena lúcida. Y esa lucidez es mucho más perturbadora que cualquier grito descontrolado. Musicalmente,
La banda responde a esta transformación. Los riffs siguen siendo pesados, pero ahora cargan dirección. No son lodo primordial, son estructuras conscientes. Todo suena como una marcha, como un juicio en movimiento. Dio no se hunde en el caos, camina dentro de él con la espalda recta. Aquí Black Sabbath deja de ser solo el espejo del miedo colectivo y se convierte en una interrogación directa al oyente. Ya no se trata de temer al mal, sino de reconocerlo. Ya no se trata de huir del infierno, sino de entender cómo se construye. Y eso hace que esta etapa sea más incómoda, más divisiva, más odiada por algunos, y por eso mismo, más profunda. Dio no destruyó el legado de Ozzy. Lo hizo algo más difícil, lo trascendió. Tomó la oscuridad primitiva y la convirtió en pensamiento. Tomó el caos y lo volvió lenguaje. Tomó el miedo y lo convirtió en responsabilidad. Este Sabbath no es para quien busca consuelo. Es para quien se atreve a aceptar que no hay fuerzas externas que decidan por él. Que el cielo y el infierno no son destinos finales, sino consecuencias diarias. Y ahí, en ese territorio incómodo donde ya no puedes culpar a nadie más, Ronnie James Dio se alza como lo que siempre fue. No un cantante. No un reemplazo. Sino la voz que obligó al metal a madurar, aunque doliera. Dio, la banda, el dominio total del mito. Cuando Ronnie James Dio funda Dio, el círculo se cierra y, al mismo tiempo, se vuelve peligroso. Ya no hay guitarristas dominantes que condicionen el relato, ni legados ajenos que cargar, ni símbolos heredados que respetar. Aquí no existen intermediarios. Aquí habla el arquitecto absoluto del mito. Dio ya no interpreta universos, los crea. Y lo hace con una claridad que intimida, porque ahora la oscuridad no puede atribuirse a nadie más. Es su visión, su ética, su advertencia. Con Dio, el heavy metal deja definitivamente de ser solo música pesada y se convierte en un sistema moral narrado con fuego. Álbumes como Holy Diver, The Last in Line y Dream Evil no son colecciones de canciones, son grimorios sonoros, libros prohibidos que no se leen, se atraviesan. Cada tema funciona como un ritual narrativo, una parábola envuelta en distorsión, donde la épica no exalta al oyente, sino que lo interpela. El personaje de Holy Diver es la clave. Y también la trampa. Porque no es un héroe clásico, no es el salvador musculoso ni el campeón invencible. Holy Diver es el que despierta, y ese despertar es una condena. Es el que ve la verdad cuando aún podría haber elegido la ignorancia. Es el que entiende que la realidad no se divide en buenos y malos, sino en conscientes y dormidos. Y por eso paga el precio más alto, el aislamiento, la traición, el exilio moral. Dio introduce aquí una idea devastadora: despertar no te hace libre, te hace responsable. El conocimiento no salva, pesa. La verdad no libera, quema. Holy Diver no huye del peligro, huye de la mentira. Y en ese acto, se convierte en enemigo tanto de la oscuridad como de la luz cómoda que prefiere no ver. La constante en las letras de Dio es brutalmente coherente. Advertencia, no consuelo, despertar, no promesa, sacrificio, no recompensa, traición, no lealtad ciega, elección, no destino. Aquí no hay absoluciones gratuitas. Cada decisión deja una cicatriz. Cada camino implica una pérdida. Dio no escribe para tranquilizar al oyente, sino para despertarlo aún sabiendo que ese despertar duele. En The Last in Line, el mensaje se afila aún más. No hay masas inocentes, no hay líderes puros. Hay seguidores que eligen no pensar y guías que eligen ser adorados. La línea final no es un lugar físico, es el límite moral donde el ser humano decide si sigue caminando con los ojos cerrados o se atreve a mirar. Y la mayoría, sugiere Dios sin piedad, elige la comodidad del rebaño. Incluso en Dream Evil, donde la estética parece más fantástica, el mensaje no se suaviza. El mal no es una entidad sobrenatural, es el sueño de poder sin conciencia, la fantasía de control absoluto que se disfraza de destino. El verdadero peligro no es el demonio, es la mente que se rinde a la ilusión de grandeza sin asumir consecuencias. Dio jamás escribió letras vacías porque no creía en el entretenimiento sin responsabilidad. Cuando hablaba de espadas, hablaba de violencia legitimada. Cuando hablaba de magia, hablaba de manipulación.
Cuando hablaba de reyes y profecías, hablaba de líderes, ideologías y promesas rotas. Su fantasía siempre tenía un subtexto humano, incómodo y reconocible. La corrupción inevitable del poder, la pérdida irreversible de la inocencia, la lucha constante por conservar el alma en un mundo que premia la traición. Aquí el heavy metal deja de ser un grito juvenil y se convierte en una ética trágica. No te dice qué pensar. Te obliga a pensar. No te ofrece salvación. Te ofrece conciencia, y con ella, el peso de tus decisiones. Musicalmente, Dios sostiene esta visión con una voz que ya no necesita demostrar nada. Es firme, clara, ceremonial. No suena desesperada ni rabiosa. Suena como alguien que ya aceptó el costo de decir la verdad y decidió pagarla. Cada canción es una proclamación, no una súplica. Cada estribillo es un juramento, no un gancho comercial. Con Dio, Ronnie James Dio alcanza el dominio total de su mito. Ya no es el narrador de historias ajenas ni el reformador de legados rotos. Es el creador de un universo ético donde el metal se convierte en espejo moral. Un universo donde no importa cuán épica sea la batalla, sino que eliges cuando nadie te observa. Aquí el heavy metal deja de ser un género musical y se transforma en una pregunta que no se puede esquivar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para no traicionarte? Y esa pregunta, incómoda, brutal, eterna, es el verdadero legado de Dio. La oscuridad de Dio no era nihilismo, era conciencia. Existe una confusión peligrosa que persigue al heavy metal desde su nacimiento. Creer que la oscuridad equivale a vacío, que lo sombrío es sinónimo de negación, que mirar al abismo implica adorarlo. Ronnie James Dio rompió esa mentira desde dentro. Su obra demuestra algo brutalmente incómodo. La oscuridad no es el final del sentido, sino el lugar donde el sentido comienza cuando la ilusión se derrumba. Dio nunca celebró el vacío. Nunca cantó para desaparecer. Nunca glorificó la destrucción por la destrucción misma. Eso lo separa radicalmente de muchos artistas que confundieron profundidad con cinismo y rebeldía con autonegación. La oscuridad de Dio no decía nada importa, decía algo mucho más difícil de aceptar. La oscuridad existe porque el ser humano se niega a mirarse a sí mismo. Ahí está el núcleo de todo. El mal no aparece como un accidente cósmico ni como una entidad sobrenatural que cae del cielo o emerge del infierno. Aparece cuando el ser humano renuncia a la conciencia, cuando evita el espejo, cuando prefiere creer en demonios externos antes que asumir su propia responsabilidad moral. Por eso la obra de Dio no es una celebración del mal, sino un catálogo de advertencias. Sus canciones no seducen, alertan. No invitan a perderse, exigen despertar. No prometen liberación, exponen consecuencias. Dio no era satánico, ni nihilista, ni cínico. Esos rótulos son atajos mentales de quien escucha sin comprender. Dio fue algo mucho más raro y mucho más incómodo para su tiempo, un moralista trágico. Alguien que, como los mitos antiguos, sabía que la verdad no consuela, pero ordena. Que la lucidez no salva, pero dignifica. Que mirar la oscuridad no te hace caer en ella, sino que te da la posibilidad, no la garantía, de no ser devorado por ella. En su obra, el mal siempre tiene una raíz humana, la ambición desmedida, la fe ciega, la obediencia sin pensamiento, el deseo de poder sin límite, la comodidad de no elegir. Por eso no hay villanos planos en sus historias. Incluso cuando aparecen demonios, hechiceros o fuerzas oscuras, nunca son el origen último del mal. Son símbolos. Máscaras. Proyecciones de algo más profundo, la renuncia al juicio propio. Dio comprendía algo que la modernidad rechaza con violencia, que la ética no nace de la negación del mal, sino de su reconocimiento consciente. Solo quien admite la sombra puede decidir qué hacer con ella. Solo quien la ve puede contenerla. Por eso su oscuridad no es nihilista. Es responsable. Incluso el famoso gesto de los cuernos, convertido por décadas en símbolo de escándalo, es una muestra perfecta de esta ironía trágica. Dio explicó que ese gesto provenía de antiguas tradiciones mediterráneas, un signo usado por las abuelas para ahuyentar el mal, para proteger, para señalar el peligro. No era una invocación demoníaca, sino un acto de defensa simbólica. La cultura moderna, incapaz de leer símbolos sin pánico o banalización,
lo interpretó al revés. Ironía absoluta. El símbolo que muchos llamaron satánico era, en realidad, un gesto de protección ancestral. Esto revela algo esencial sobre Dios y sobre su época. Vivió en un mundo que confundía advertencia con glorificación, conciencia con provocación, profundidad con amenaza. Dios no se burló de esa confusión. La utilizó como espejo. Porque sabía que una sociedad que teme a los símbolos pero ignora sus significados está ya moralmente dormida. Su obra no invita a rendirse ante la oscuridad, sino a cruzarla con los ojos abiertos. A entender que no hay luz sin sombra, pero que la sombra no gobierna por sí sola, gobierna cuando el ser humano abdica de su responsabilidad. Por eso Dios nunca fue un predicador de la nada. Fue un narrador de límites. Un recordatorio constante de que el bien y el mal no son etiquetas cómodas, sino decisiones que se repiten hasta volverse identidad. En una escena donde muchos usaron la oscuridad para esconderse, Dios la usó para revelar. Donde otros celebraron el colapso, Él mostró sus causas. Donde otros gritaban todo da igual, Él susurraba algo mucho más perturbador. Todo importa, incluso cuando nadie quiere hacerse cargo. Esa es la razón por la que su obra sigue incomodando. Porque no ofrece escapatoria ideológica, ni refugio emocional, ni absolución estética. Ofrece conciencia. Y la conciencia pesa. Quema. Exige. La oscuridad de Ronnie James Dio no fue una negación de la vida. Fue una afirmación brutal de su responsabilidad. Y en un mundo que prefiere la distracción al juicio. Eso es más subversivo que cualquier blasfemia. La voz como arma espiritual. La verdadera grandeza de Ronnie James Dio no reside únicamente en las historias que contó, ni siquiera en los mundos que creó con palabras y símbolos. Su grandeza última habitaba en un lugar más primitivo y más sagrado, la voz. No como técnica. No como virtuosismo vacío. La voz como instrumento moral. Como arma espiritual. Como autoridad ancestral. En un género donde muchos cantantes gritaron para imponerse, Dio no gritó jamás para dominar. Su voz no buscaba someter al oyente por volumen ni por exceso, sino despertarlo por peso. Cada nota era una sentencia. Cada frase, una proclamación. No había histeria en su canto, sino certeza. No había desesperación, sino advertencia. Mientras otros vocalistas del heavy metal se consumían en la autodestrucción, quebrando sus gargantas, dependiendo de drogas, alcohol o artificios para sostener su intensidad, Dio construyó algo radicalmente opuesto. Una voz que resistía el tiempo porque estaba anclada en el control, la disciplina y la conciencia. Su garganta no era un volcán fuera de control, era una espada forjada lentamente, templada con años de dominio interior. La voz de Dio nunca se quebró, porque nunca nació del exceso. Nunca dependió del caos, porque nunca se alimentó del vacío. Nunca perdió claridad, porque nunca renunció al propósito. Eso es lo que muchos no entendieron. Dio no cantaba desde el abismo para perderse en él. Cantaba desde el borde, señalándolo. El timbre del que ha visto. Hay voces que buscan conmover. Hay voces que buscan provocar. Y hay voces, rarísimas, que buscan revelar. La de Dio pertenecía a esta última categoría. No era una voz joven, ni ingenua, ni impulsiva. Incluso en sus primeros discos, su timbre ya sonaba antiguo, como si hubiera pasado por demasiadas batallas para fingir inocencia. Cuando Dio cantaba, sonaba como alguien que ya había visto el desastre, que había entendido el precio del poder, la traición de los ideales, la fragilidad de la moral humana. Por eso su voz no pedía permiso. Afirmaba. No suplicaba atención. La exigía por derecho propio. Había en su canto una cualidad casi sacerdotal, pero sin devoción ciega. Dio no era un predicador de fe, era un guardián del límite. El que se coloca entre la luz y la oscuridad para decir, aquí es donde decides quién eres. Por eso su voz no necesitaba quiebres emocionales exagerados. No necesitaba llanto. No necesitaba descontrol. La verdad, cuando es profunda, no tiembla. Autoridad sin tiranía. Uno de los rasgos más perturbadores y poderosos de la voz de Dio era su autoridad absoluta sin violencia.
no imponía por miedo. No seducía por manipulación. Convencía por coherencia interna. Cuando cantaba sobre el bien y el mal, no lo hacía como un juez externo, sino como alguien que entendía que la batalla ocurre dentro del ser humano. Su voz sonaba firme porque no estaba huyendo de esa verdad. La había aceptado. En Heaven and Hell, en Holy Diver, en The Last in Line, su canto no es el de un héroe triunfante. Es el del testigo. El que ha sobrevivido lo suficiente como para advertir. El que sabe que cada elección deja cicatrices. El que entiende que no hay salvación gratuita. Por eso su voz nunca fue histérica. Por eso nunca fue caótica. Por eso nunca fue débil. La debilidad necesita gritar. La certeza no. Cantar hasta el final, dignidad frente a la muerte. Cuando la enfermedad apareció, cuando el cuerpo comenzó a fallar, cuando el tiempo empezó a cobrar su precio, muchos esperaban el quiebre. El mito de la decadencia. El final trágico del cantante que ya no puede sostener su voz. Pero Dios no concedió ese espectáculo. Incluso enfermo. Incluso cercano a la muerte. Incluso sabiendo que el final era inevitable. Su voz seguía en pie. No perfecta. No joven. Pero íntegra. Con la misma autoridad. Con la misma intención. Como si su garganta hubiera sido entrenada no solo para cantar, sino para resistir. Eso es lo que convierte su voz en algo más que un instrumento artístico, la convierte en un acto ético. En un rechazo absoluto a la autocompasión. En una afirmación brutal de dignidad frente al fin. Dios no se despidió implorando. No se apagó gimoteando. Cantó como vivió, de frente. No gritaba para ser escuchado. Aquí yace la clave final. Ronnie James Dio no cantaba para llamar la atención. Cantaba como quien proclama una verdad incómoda, sabiendo que no todos están preparados para escucharla. Su voz no pedía aplausos. Pedía responsabilidad. Escuchar a Dio no era entretenimiento pasivo. Era una confrontación silenciosa. Una pregunta lanzada al alma del oyente. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Porque cuando una voz no tiembla, no se quiebra y no se oculta, deja al descubierto algo aterrador, ya no hay excusas. Y por eso, incluso después de su muerte, su voz no se ha apagado. Porque no nació del cuerpo. Nació del juicio. Y el juicio, cuando es verdadero, no muere jamás. Muerte y legado, el bardo no murió, se volvió leyenda. Ronnie James Dio murió en 2010, pero decir que murió es una imprecisión casi vulgar. Porque la muerte, en su caso, no fue una caída, ni un final trágico, ni una disolución en el olvido. Fue una consagración. Como en los mitos antiguos, el bardo no desaparece, cruza el umbral. Deja de ser carne para convertirse en relato. Deja de ser voz física para transformarse en eco eterno. Dios no se fue joven, no se fue destruido, no se fue devorado por sus demonios. Y eso, en el mundo del rock, es casi una anomalía. Su partida no estuvo rodeada de escándalo ni decadencia, sino de algo mucho más raro y perturbador, dignidad. Murió como vivió, consciente, entero, fiel a sí mismo. Y esa coherencia, esa línea recta trazada durante décadas, es parte central de su legado. Porque Dios no dejó solo canciones. Dejó una forma de estar en el mundo. Su influencia hoy es profunda, transversal, casi subterránea. Vive en el power metal, sí, en sus coros grandiosos y estructuras épicas. Vive en el metal épico, en su imaginería de batallas, reinos y destinos sellados. Vive en el metal filosófico, en cada banda que se atreve a preguntar en lugar de gritar, a advertir en lugar de provocar. Pero, sobre todo, vive en cualquier artista que haya entendido que la fantasía no es evasión, sino lenguaje simbólico para hablar de lo humano. Cada dragón que representa la soberbia. Cada rey caído que encarna la corrupción del poder. Cada héroe que despierta y paga el precio de ver la verdad. Ahí está Dios. En un mundo musical plagado de poses, de máscaras que devoran a quienes las usan, Dios fue algo casi incómodo, un creador coherente. No fue un ídolo roto que se sacrificó en el altar del exceso.
No fue una víctima de su personaje. No fue un producto devorado por su propia mitología. Fue, desde el principio hasta el final, el autor de su propio mito. Eso es lo verdaderamente brutal. Mientras otros artistas quedaron atrapados en la caricatura de sí mismos, Dios supo algo esencial. Que el símbolo debe servir al mensaje. Que la oscuridad debe iluminar. Que el mito debe advertir, no adormecer. Por eso su obra no envejece. Porque no dependía de modas, ni de shocks superficiales, ni de provocaciones vacías. Dependía de ideas. Y las ideas verdaderas no caducan. Dio entendió que la música podía ser más que entretenimiento. Podía ser espejo. Podía ser advertencia. Podía ser una ética cantada a todo volumen. En un género muchas veces asociado al ruido y al exceso, él introdujo algo casi subversivo, sentido. Hoy, cuando su voz ya no resuena en escenarios, sigue resonando en conciencias. Sigue formando oyentes que no solo escuchan riffs, sino que leen símbolos. Que no solo corean estribillos, sino que enfrentan preguntas. Que no buscan salvación externa, sino responsabilidad interior. Por eso Ronnie James Dio no murió. Un bardo verdadero no muere nunca. Se convierte en leyenda. Y las leyendas, a diferencia de los ídolos rotos, no necesitan ser recordadas. Siguen hablando solas, desde las ruinas del tiempo, a quienes todavía están dispuestos a escuchar. Conclusión brutal. Ronnie James Dio no fue solo el reemplazo de Ozzy en Black Sabbath. Esa frase, repetida durante décadas como una etiqueta cómoda, es en realidad una reducción obscena. Dio no ocupó un espacio vacío, transformó el vacío en conciencia. No llegó para llenar un hueco, sino para cambiar la naturaleza del abismo. Donde otros gritaban, él narraba. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el grito es reacción. La narración es responsabilidad. Dio entendió algo que muchos artistas jamás comprendieron, que la oscuridad no necesita ser amplificada, sino interpretada. Que el mal no se combate con ruido, sino con lucidez. Que el infierno más peligroso no es el que imaginamos afuera, sino el que crece silencioso cuando dejamos de mirarnos por dentro. Por eso su obra nunca fue evasión. Nunca fue escapismo adolescente. Nunca fue fantasía hueca. Cada dragón, cada espada, cada profecía, cada reino en ruinas fue una metáfora del alma humana enfrentada a sí misma. Dio no cantó para huir del mundo, cantó para desnudarlo. Donde otros caían, él advertía. Y advertir es un acto incómodo, casi ingrato. El que advierte no promete salvación fácil. No ofrece consuelo inmediato. No se arrodilla ante el aplauso. Dio cantaba como quien dice, mira bien. Esto es lo que eres capaz de hacer. Esto es lo que puedes perder. Esto es lo que tendrás que pagar si eliges mal. Su voz no seducía, exigía atención. No anestesiaba, despertaba. Y en un mundo que prefiere la distracción a la verdad, eso es casi un acto de guerra. Donde otros veían oscuridad, él veía una prueba. Esa es quizá su enseñanza más brutal. Para Dio, la oscuridad no era destino ni condena. Era examen. Un terreno donde el ser humano revela quién es cuando ya no hay máscaras, cuando no hay dioses externos que culpar, cuando no hay excusas que esconder. En sus canciones, el bien y el mal no caen del cielo ni emergen del infierno, nacen en la elección. Por eso su metal no envejece. Porque no dependía de una época, sino de una condición eterna, la lucha interior. Dio no fue un ídolo roto. No fue un mártir del exceso. No fue una víctima de su propio personaje. Fue algo mucho más raro, y por eso más poderoso, un creador consciente. Un hombre que supo hasta dónde descender sin perderse. Que miró al abismo sin convertirlo en espectáculo. Que usó la oscuridad no para glorificarla, sino para trazarle límites. Y entonces está la voz. Esa voz que nunca se quebró. Esa voz que no necesitó gritar para dominar. Esa voz que envejeció sin perder autoridad. No era una voz que pedía amor. Era una voz que reclamaba atención. Hoy, cuando el mundo del rock está lleno de ecos vacíos, de provocaciones sin alma y de rebeldías prefabricadas,
la voz de Dios sigue resonando como algo casi arcaico. No busca aplausos. No busca nostalgia. Busca conciencia. Resuena como resonaban los bardos antiguos. No para entretener al fuego, sino para recordar al guerrero por qué lucha. Ronnie James Dio no cantó para escapar del mundo. Cantó para recordarnos que la verdadera batalla siempre es interior. Y esa voz aún resuena, como un eco antiguo que atraviesa el tiempo. No para ser venerado, sino para despertar a quien todavía se atreva a escuchar. Ronnie James Dio no fue simplemente un cantante de heavy metal. Esa afirmación, repetida tantas veces, sigue quedándose corta. Porque llamarlo cantante es reducirlo al acto físico de emitir sonido, cuando en realidad Dio trabajó con algo mucho más peligroso y profundo, el sentido. No afinaba solo notas, afinaba símbolos. No proyectaba únicamente la voz, proyectaba una visión del mundo. Dio entendió, quizá antes que muchos, que el heavy metal no era solo una música dura para tiempos duros. Era un lenguaje ritual, una forma moderna de mitología. En una era que había perdido dioses, él ofreció relatos. En un mundo que había perdido orientación moral, él levantó parábolas envueltas en distorsión. No para consolar, sino para incomodar. No para salvar, sino para advertir. Hay algo profundamente antiguo en Dio. Su presencia recuerda más al bardo tribal que al rockstar moderno. Mientras otros artistas del metal se quemaban en la exhibición del exceso, él caminaba en dirección opuesta, hacia el control, la claridad, la disciplina. Y esa elección no fue estética, fue ética. Dio parecía saber que el verdadero peligro no está en la oscuridad, sino en jugar con ella sin entenderla. Por eso su obra nunca fue nihilista. Nunca fue un canto al vacío. Dio no celebraba la destrucción, la señalaba. No glorificaba al monstruo, lo usaba como espejo. En sus canciones, el mal no aparece como una fuerza irresistible, sino como una tentación humana. El infierno no es un lugar al que caemos, sino un estado que construimos cuando renunciamos a la conciencia. Y aquí está la brutalidad de su legado. Dio no ofrecía excusas. En su universo no hay salvadores fáciles ni redenciones mágicas. Hay elecciones. Hay consecuencias. Hay advertencias escritas con fuego y melodía. Cuando cantaba sobre reyes caídos, hablaba del poder que corrompe. Cuando invocaba dragones o hechiceros, hablaba de la soberbia, del miedo, del deseo de dominar. La fantasía era solo el idioma, el mensaje siempre fue humano. Su voz, ese instrumento casi sobrenatural, no imponía por violencia, sino por autoridad. Nunca se quebró porque no necesitaba romperse. Nunca gritó porque no necesitaba rogar atención. Cantaba como quien proclama una verdad incómoda sabiendo que muchos preferirán no escucharla. En un mundo saturado de ruido, Dio fue claridad afilada. Y tal vez por eso su muerte en 2010 no se siente como una ausencia, sino como una transición. Dio no dejó un vacío, dejó una altura difícil de alcanzar. Su legado no es una moda que pueda imitarse, sino un estándar que incomoda. Porque nos recuerda que el arte puede ser profundo sin ser pretencioso, oscuro sin ser vacío, épico sin ser falso. Dio dejó algo extremadamente raro en la cultura del rock: coherencia. No fue un ídolo roto. No fue una víctima de su personaje. No se perdió en la caricatura ni en la autodestrucción. Vivió y murió como alguien que entendió el peso de lo que decía. Y eso, en un mundo que premia el escándalo por encima del sentido, es casi un acto de rebelión absoluta. Su obra nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Usamos la oscuridad para escondernos o para ver mejor? Porque eso fue Ronnie James Dio en el fondo. Un hombre que descendió al abismo no para glorificarlo, sino para iluminarlo lo suficiente como para que no pudiéramos fingir que no lo vimos. No cantó para escapar del mundo. Cantó para recordarnos que la verdadera batalla no se libra en el escenario, ni en el cielo, ni en el infierno. Se libra dentro. Fue, en el sentido más antiguo y peligroso de la palabra, un creador de sentido. Un hombre que entendió que la música no solo vibra en los oídos, sino que hiere, despierta o revela dependiendo de la intención con la que se forje.
Dio no usó el heavy metal como un refugio para huir del mundo, sino como un lenguaje ritual para enfrentarlo. Hay algo profundamente incómodo en su figura cuando se la mira con atención. Dio no encaja del todo en la narrativa clásica del rock, no fue el genio autodestructivo, ni el mártir del exceso, ni el ídolo consumido por su propio fuego. Fue, más bien, el que descendió a la oscuridad con los ojos abiertos. Y eso, en una cultura que romantiza la caída, resulta casi subversivo. Dio comprendió que la oscuridad no es un accidente, sino una condición. No algo que aparece de repente, sino algo que crece cuando el ser humano renuncia a mirarse. Por eso su obra nunca fue una celebración del caos. Fue una cartografía del peligro. Un mapa simbólico de lo que ocurre cuando el poder se vuelve arrogancia, cuando la fe se vuelve obediencia ciega, cuando la fuerza se separa de la responsabilidad. Sus canciones funcionan como mitos porque cumplen la función original del mito: advertir. No entretener solamente. No distraer. Advertir. En un mundo moderno que había perdido los relatos fundacionales, Dio reconstruyó una mitología hecha de guitarras, voz y símbolos arcaicos. Dragones, reyes, profecías, batallas, no como escapismo infantil, sino como lenguaje moral. Como una forma de decir verdades que, dichas de manera directa, serían rechazadas. Y aquí está la brutalidad de su arte. Dio no hablaba desde la superioridad moral, sino desde la conciencia trágica. Sabía que el mal no es un otro externo al que se pueda señalar con el dedo. Sabía que el infierno no está poblado de demonios caricaturescos, sino de decisiones humanas mal asumidas. Por eso su oscuridad no es nihilista. No dice nada importa. Dice algo mucho más perturbador: todo importa, y pagarás el precio de fingir lo contrario. Su voz fue el instrumento perfecto para esa visión. No era una voz desesperada. No era una voz rota. Era una voz entrenada, firme, casi sacerdotal. Cantaba como quien oficia un rito, no como quien se desahoga. Y eso le dio una autoridad que no dependía del volumen ni de la agresión, sino de la convicción. Mientras otros gritaban para existir, Dio proclamaba para despertar. En una industria que suele devorar a quienes juegan con símbolos sin comprenderlos, Dio mantuvo algo casi imposible: coherencia. Nunca se perdió en la parodia de sí mismo. Nunca se volvió prisionero de su imagen. Nunca traicionó el núcleo de lo que estaba diciendo. Vivió y murió sin romper el pacto entre el mensaje y el mensajero. Y ese tipo de integridad es tan rara que duele reconocerla. Por eso su muerte en 2010 no se siente como una interrupción, sino como un cierre ritual. Como el final de una epopeya bien narrada. Dio no dejó una obra inconclusa, dejó un legado completo, incómodo y exigente. No invita a la adoración pasiva, sino a la confrontación interior. No pide fe ciega, sino atención despierta. Su ausencia física no apagó su voz porque esa voz nunca fue solo sonido. Fue estructura, fue ética, fue advertencia. Sigue resonando cada vez que alguien entiende que el metal puede ser algo más que ruido, que puede ser pensamiento, espejo, disciplina interior. Sigue viva cada vez que la fantasía se usa para decir verdades, no para esconderlas. Ronnie James Dio no fue un hombre que cantó sobre el abismo. Fue el hombre que le dio palabras al abismo sin rendirse a él. Y en un mundo que sigue confundiendo oscuridad con vacío, su legado permanece como una llama incómoda. No para iluminar el camino, sino para obligarnos a mirar dónde estamos parados. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.